El tema que tenemos, estamos hablando de la integridad del sacerdocio cristiano. Hay integridad en el sacerdocio cristiano, o la integridad en el servicio a Dios, o la integridad del siervo de Dios. Entonces, dentro de este tema hemos estado estudiando lo que es ser un siervo de Dios. ¿Quién es un siervo de Dios? ¿Cómo llegar a ser un siervo de Dios? Mucha gente se hace llamar siervo de Dios y de siervo de Dios no tiene pero ni la S del inicio de la palabra. Ser un siervo de Dios, según hemos estado estudiando, es más que simplemente ser un oidor de Jesús, ser un oidor de la palabra de Dios. Porque no basta con ser oidores. La Biblia dice: no seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Qué buena estuvo esa. Vamos a buscarla ahí de una vez y arrancamos ahí con Santiago. Aquí obedecemos como buen siervo de Dios, obedecemos la voz del Espíritu Santo. Eso está en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Poderoso. Santiago, capítulo 1. Vamos a tocar hoy en este tema las características de un siervo por amor. Porque siervos o esclavos no solo habían por amor, habían otros tipos de esclavos, y nosotros no debemos ser simplemente esclavos. Hay muchas personas que viven como esclavos en muchas iglesias, pero son esclavos a veces de los pastores. El pastor le dice: vaya aquí, venga allá, haga esto, haga tamales, haga enchiladas, haga montucas, arroz con pollo, venda rifas, haga subastas, échese un bote a la espalda y vaya a un semáforo a pedir dinero, reparta sobres, reparta peticiones de esto y pida por aquí, por allá, y bueno, tantas cosas. Son esclavos, pero esclavos por obligación. Mucha gente diezma en las iglesias y ofrenda en las iglesias por obligación. Cantan por obligación, hasta lloran por obligación. Ese es ser un esclavo por obligación. Pero Jesús, escuche lo que voy a decir, Jesús no tiene nada que ver con ese tipo de esclavos. Nada que ver. O sea, no son parte de su reino. El reino del Señor solo está constituido por siervos por amor. Si usted no es un siervo por amor, y aunque esté en una iglesia, aunque se comporte como esclavo, pero esclavo por obligación, no tiene derecho. Por eso es que vamos a hablar de características. Dice Santiago 1, 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Poderosa esta palabra. Le repito el verso 22. Leo en una versión, la versión lenguaje sencillo, dice, puede ver aquí a mi espalda, dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si solo lo escuchan y no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les sucederá lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Quizás a todos nos ha pasado que de pronto estamos en el espejo, nos hemos visto lo más detenidamente, el pelo, la ceja, los pelos de la nariz, las mujeres que se pintan los labios, que se embarran los ojos de chocolate o de salsa de tomate o de ceniza. De pronto esas que se sacan y se quitan la ceja y luego se hacen un colocho como el bigote de Pancho Villa. Qué raro que cuando ya llegan a la puerta dicen: ¿y si el colocho no me lo hice bien? Y vuelven al espejo. Costumbre de una mujer vanidosa. Ábrale la cartera. Espero que aquí no haya ni una, ojalá se les pueda revisar la cartera. Es muy difícil, es imposible encontrar una mujer vanidosa que no ande un espejo en la cartera. Se monta al carro, si tiene carro, y en el carro saca el espejo. O sea, no le bastaron 2 horas frente al espejo en la casa. Y luego, si puede, casi se le encarama encima al esposo si va manejando él, por irse viendo en el espejo que tiene el carro allá de arriba también, porque tiene dudas que el suyo la engañe. Y cuando se baja, se mira en el de la puerta del carro. Y si no tiene carro y va en una moto o un taxi, en la primer tienda que ve que el vidrio tiene reflejo, comienza a ver si todo va normal. Llega al lugar de trabajo, si es que trabajan, porque este tipo de mujeres haraganas ni trabajan. Suponiendo que va de compras, llega al mall o a la tienda y lo primero que pregunta es: ¿tiene sanitario? ¿Tiene tocador? Y va al tocador, y no es el tocador, no es un hombre, ¿verdad? Sino que así le llaman al lugar donde está un vidrio, hay un espejo. Y otra vez va a revisarse si no se le ha corrido la pintura, si no se le ha corrido el rímel, si no se le ha desteñido el pelo. Es increíble si duró 2 horas en la casa. Eso lo dijo el apóstol Santiago, que es exactamente al cristiano mediocre. Ese cristiano que no es un verdadero siervo de Dios. El hombre que no es un verdadero siervo de Dios siempre necesita que se le diga 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 10 veces la misma orden. Por eso estamos hablando de características de un siervo por amor. Este siervo que no es el siervo por amor, él siempre necesita que le repitan las órdenes. Siempre pone peros. Está lloviendo, hay mucho sol, está muy largo el camino, es mucho trabajo para mí, mándeme un acompañante.
Ese es el típico cristiano que a todo le pone peros. Se llama a un ayuno y pone peros. Siempre tiene una excusa. Se llama a un tiempo de oración y siempre pone peros. Siempre hay una excusa. Cualquier cosa pondrá, pero siempre tendrá una excusa. Comúnmente hay que estarle ofreciendo remuneración, pagos extras, premios de consuelo para que hagan las cosas. Es triste ver en la mayoría de congregaciones que la gente que se hace llamar cristianos, si no les ofrecen algo, no se sienten valorados. Jamás un siervo que llegaba a alcanzar el nivel de un siervo por amor era alguien que en el transcurso de la prueba, recuérdese que el siervo por amor vivía un periodo de prueba para ver si era considerado como un candidato para tomarlo como un siervo de confianza. En ese periodo de prueba, ese siervo, que era un esclavo por obligación porque habían pagado un precio por él, tenía que tener comportamientos como el de un siervo por amor sin serlo todavía. En otras palabras, él desde que empezaba su periodo de prueba se comportaba como un siervo por amor, aunque todavía no lo habían ascendido a ese nivel. Eso es un detalle muy importante. ¿A quienes el Señor eleva a un rango de confianza? ¿A quienes el Señor le puede abrir la puerta para que entre a su casa, disponga de sus cosas, le confía sus cosas? Sino aquel que durante el periodo de prueba se comporta como un hijo de Dios, respeta a su padre, ama a su padre, ama su obra, cuida de su obra. Santiago nos dice una característica bien importante. Característica de un siervo verdadero es que no es alguien al que Dios tiene que repetirle 2 veces la misma orden. Pero ahora, hermano, tenemos plagada la iglesia que se hace llamar cristiana de gente que si no se les ofrece un premio, no hacen nada. Hay que ofrecerles un liderazgo, y aunque sean unos hijos del diablo, hay que vivir enamorándolos, hay que vivir cuenteándolos. Por algo existen tantos cuenteadores. Pocos hombres que se atrevan a hablar la verdad, a predicar el evangelio de Cristo, porque saben que enfrente tienen un montón de gente desobediente, gente rebelde, gente que solamente están ahí por obligación nada más. Y por eso ellos los obligan. A nosotros no nos interesa tener una cantidad de gente con esas características. Porque de qué me sirve a mí tenerlos aquí, engañarlos, decirles que son de Dios y que van para el cielo, y que el Señor Jesucristo los rechace. Eso es doloroso. Misma orden. Por eso en el mensaje anterior vimos 2 historias de 2 cobradores de impuestos, 2 publicanos, uno llamado Leví y el otro llamado Zaqueo. Ambos Jesús les hizo una invitación. Le dijo a Leví: sígueme. Y estando sentado en el lugar donde cobraba los tributos, se levantó y siguió a Jesús inmediatamente. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Si usted espera que 2 veces y 3 y 4, si usted espera que se le diga tantas veces una orden para obedecerla, oh Dios mío, por favor, hermano, yo no lo puedo engañar. Usted todavía no es hijo de Dios. Será hijo del vecino, pero de Dios no.
Un hijo de Dios se comporta como eso, como el Hijo de Dios. Jesús vino a mostrarnos cómo se comportaba un hijo de Dios. Jesús siempre dijo: yo he venido no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Esa es la diferencia entre un siervo por amor y un jornalero. El jornalero llega y pone reglas. Yo te trabajo de tal hora a tal hora. Yo te trabajo si me das comida a tal hora. Yo te trabajo si me pones dentro del menú de la comida cierta dieta que yo te voy a pedir, que a mí no me gustan los frijoles, dicen. Pero un siervo por amor nunca condiciona. ¿Por qué? Porque pasó un proceso como siervo por obligación y ahí aprendió la obediencia. ¿De qué nos sirve ser oidores y no hacedores de la palabra? Cuando yo miro cristianos que se preocupan por hacer la voluntad de Dios, que le preguntan a uno: hermano, yo necesito saber en esta o en esta área si estoy bien o estoy mal. Ayúdeme, quiero conocer más mi responsabilidad. Hay gente que iniciando, primeras veces tal vez que vienen a la iglesia y preguntan: hermano, ¿cómo yo puedo apoyar la obra de Dios? Porque yo no quiero fallarle a Dios. Pero hay gente, hermano, que o se comportan como esclavos por obligación. Hay que ordenarles hacer las cosas. Hay que irles diciendo que tienen que serle fieles a Dios en todas las áreas, incluyendo la económica. Y aún diciéndoselo se hacen los sordos. Eso no es conmigo, dicen. Eso es para aquí que está aquí al lado mío. Oí, vos te están hablando y hasta codazos te pegan. O hace las que hace el hermano David cuando le hace así. Y se hincha el cachete con la misma lengua para señalar al de al lado. Es problema cuando nosotros nos comportamos como esclavos por obligación. Yo voy a llevar esto a la iglesia, esta ayuda económica, porque si no, qué vergüenza si me mencionan entre los infieles. Entonces se está comportando como un esclavo por obligación. Y yo le dije que no bastaba con ser un esclavo por obligación para llegar a ser un siervo por amor, sino que durante el proceso de prueba, cuando nos tienen como esclavos por obligación, estoy hablando del reino de Cristo, no estoy hablando aquí a nivel de iglesia, estoy hablando en el reino de Cristo. Cuando nosotros tenemos que hacer las cosas por obligación, pero no esperamos que nos obliguen, sino que lo hacemos por voluntad. En nosotros está la voluntad de hacerlo. Queremos conocer la voluntad de Dios para hacerla. Entonces estamos siendo prototipos, estamos siendo diseñados, estamos logrando la calificación para ascender a un siervo por amor. Hay que comportarnos de esa manera desde que estamos en el periodo de prueba. No es que cuando estemos en la posición de liderazgo, y hay quienes hasta liderazgo tienen y son infieles en algunas áreas. Y hay otros que están en liderazgo porque el líder, el pastor, los considera fieles, por lo menos en área económica, y entonces los premia. Los dos están mal. Los dos están mal. El que se premia por ser fiel en el área económica, como el que recibe el premio de liderazgo
y son infieles en esa área. Ambos están mal. Mire lo que dice Santiago, un poquitito más. Se lo voy a repetir. Regresando a Santiago 1. Leamos de nuevo, 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oiga, al que escucha y no obedece se engaña a sí mismo. Ahora leamos un verso que está más adelante. Verso 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nótese que hay una bienaventuranza para el que hace conforme a la ley. ¿Cuál ley? Explica el escritor, no está hablando de la ley mosaica, no está hablando de la ley del antiguo pacto, sino que está hablando de otra ley. Dice la ley de la libertad. La ley de la libertad. ¿Por qué usó este término Santiago al decir la ley de la libertad? ¿Es que acaso hay algún otro tipo de ley que no sea la ley de la libertad? Dice Gálatas, vamos al libro de Gálatas, por favor. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 10 en adelante. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Estas son palabras del apóstol Pablo, Nuevo Testamento. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hasta ahí. La ley decía, todo aquel todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dijo Pablo, porque la ley decía: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo el que no obedecía completamente la ley, si alguien quebrantaba cualquier punto o coma de esta ley, estaba en graves problemas. ¿Por qué? Porque es una ley que lo que creó fueron esclavos, pero esclavos por obligación, esclavos sin replicar, sin decir: esto no me gusta, esto tampoco, y no podía decir: esto sí lo cumplo y esto no. Si alguien no cumplía la ley, si alguien desobedecía la ley y era probado con testigos que había desobedecido cualquier detalle de la ley, tenía que morir a pedradas.
Y alguien dice, hermano, eso no se lo está inventando. Vamos a ver. Si me lo estoy inventando, aquí lo vamos a descubrir. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. La palabra irremisible significa que nadie podía redimirlo, nadie podía rescatarlo de ese castigo. No había forma de que alguien pagara un precio para liberarlo del castigo de haber violado la ley de Moisés. Estaba complicada la cosa. Entonces esta ley creó esclavos por obligación. Ahora, ¿qué dice la ley de la gracia? Que es la ley del Espíritu, la ley del amor. La ley del amor no dice haga lo que quiera, que siempre vas para el cielo. El verso que sigue de donde leímos ahorita nos lo aclara. Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo crees que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Le recuerdo que el esclavo, por amor, realizaba un pacto con su amo. Era un pacto de sangre. Al llevarlo contra la puerta y abrirle el orificio en la oreja, recibía una marca y había un derramamiento de sangre con el cual se sellaba el pacto entre ese esclavo y ese amo. Y el amo tenía que sellar ese pacto con una actitud que era impresionante, era la más grande de todas, que era humillarse, agacharse, tomar el pie del esclavo que acababa de cumplir el tiempo de esclavitud por obligación, tomar el pie de ese esclavo y lavarle los pies. El lavamiento de pies, como dije en la enseñanza anterior, era el acto más sublime que practicaban los judíos para decirle a una persona cuánto lo amaba, cuán importante era para él y qué valiosa era su visita en una casa. En este caso, el esclavo era el que siempre lavaba los pies al amo. Pero por primera vez el amo lo hacía al revés. Sabía que el esclavo se le había llegado su tiempo y era hora de dejarlo en libertad. Había sido un siervo fiel, había cumplido cada una de las reglas, había sido íntegro, no estaba entre los esclavos infieles, como la historia de Jesús, del siervo, del mayordomo
que fue malo, que no amó a sus hermanos esclavos, sino que aprovechándose de su posición de gobierno, de autoridad, los maltrató. Y entonces cuando su amo regresó y lo encontró y supo que había actuado con un corazón malo, dijo: pongan a este siervo entre los infieles. Pero estaban los esclavos que eran fieles, que eran íntegros, que conocían las reglas de su amo, que sabían cuáles era el listado de las cosas que tenía que obedecer. Y si al esclavo le habían señalado cuidar el ganado, cuidaba el ganado desde la hora señalada hasta la hora señalada de la tarde o de la noche. Él hacía su turno sin replicar, no descuidaba sus labores, era cumplido. Esas son parte de las características de un siervo por amor, que aún siendo un esclavo por obligación, es un esclavo que hacía las obras como las hacía el hombre que estaba dentro de la casa, que era de confianza. Él conocía la voluntad de su Señor y hacía la voluntad de su Señor. Pero ahora había llegado el tiempo de despacharlo, porque así decía la ley. Este amo no se podía arriesgar a violar la ley. La ley decía: 6 años te servirá y al 7º año lo dejarás libre. Le darás de tus bienes, de lo que hayas recibido de bendición mientras él estaba contigo, porque por la mitad del salario de un jornalero te trabajó durante 6 años. No lo enviarás con las manos vacías. El amo le entregaba lo que le iba a dar como herencia por su trabajo, y entregaba las prendas que le conté en la parte anterior. Este hombre, aún siendo un hombre importante, había perdido las características que lo hacían al hombre un hombre libre y un hombre importante. Los esclavos simplemente perdían sus sandalias, porque había muchos que no venían de una familia importante, que no tenían una dinastía importante. Pero el hombre que se había hecho un nombre, él era importante, venía de una familia importante. El nombre de la familia iba en el bordón, en el palo, en el báculo que caminaba todo israelita. Su nombre iba en el anillo y en los zapatos, en sus sandalias. Los había perdido cuando los dejó como prenda por las deudas. Cuando este hombre fue reducido a la esclavitud, el hombre que pagaba el precio por él recibía las prendas y las llevaba a su casa. Cuando llegaba el tiempo de despedirlo, ponía las prendas en sus manos, regresaba el anillo a su dedo y vuelves a tener un nombre. Tu nombre. Regresa la vara de la autoridad de la familia a tus manos. Y entregaba las sandalias. Otra vez eres hombre libre. Puedes salir de este territorio sin problemas. Esto es lo que te entrego, y le daba los bienes que le iba a dar. Pero vemos que este siervo había sido íntegro y el amo no quería que se fuera. Y entonces la historia ya la conocemos. Pero venía la parte gloriosa, que para mí es una de las más importantes. Es una característica. Es una característica que todos nosotros debemos conocer y tener. Su amo le daba la libertad. Ya no estaba obligado a cumplir las reglas. Exactamente como lo que Jesús hizo con nosotros. Él nos redimió de la maldición de la ley. Pagó un precio por nosotros y luego nos deja libres.
Eres libre. Igual que este esclavo. Pero este esclavo había decidido quedarse por amor. Había perdido su familia. Había perdido todos lo que allá afuera tenía. Lo único valioso para él era el hombre de esa casa, el amo de esa casa, que lo trajo y le dio un techo, le dio alimento y le dio ropa. Durante 6 años no le faltó nada. Y sobre todo, este amo le dio amor, comprensión. Este hombre sabía que allá afuera lo había perdido todo. Por eso es que hay muchos que no entienden este proceso en la gracia de Dios. Porque hay muchos que están dentro de la iglesia y siempre sabiendo que tienen todo allá afuera. Siguen teniendo los mismos amigos que tenía antes de entrar a la iglesia. Antes eras un marihuanero, tenías amigos marihuaneros y sigues teniendo los mismos amigos de marihuaneros estando en la iglesia. Si eras un ratero, alguien que le encantaba robar, tenías amigos que robaban, y te vienes a la iglesia y sigues teniendo esos mismos amigos. Cualquier momento te vas. Cualquier momento regresas al mismo fango de donde un día Dios te sacó. O sea que hay que romper toda relación con el mundo de afuera. Que no haya nada que te ate a regresar. Este hombre sabía que un requisito de su familia era rescatarlo al caer en esclavitud o caer en deuda. Y su familia no lo rescató. Su familia lo despreció. Su familia prefirió que un extraño lo comprara. Posiblemente la familia decía: se lo merece. Porque es posible que este hombre no haya caído en esclavitud porque una peste le devoró sus campos y no pudo pagar la deuda. Es posible que este hombre no haya caído en esclavitud porque los enemigos entraron, invadieron la tierra y le robaron todo, sus cosechas y sus ganados. Es posible que este hombre se haya endeudado como muchos para disipar el dinero, para malgastar el dinero. Y entonces la familia dice: ¿para qué lo vamos a redimir? ¿Para qué vamos a pagar la deuda? Si este hombre no se lo merece, si este hombre andaba disfrutando en el mundo, andaba haciendo lo que quisiera, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el precio de lo que él hizo? Así nos ha pasado a muchos de nosotros. Nuestra propia familia nos ha despreciado. Nuestra propia familia no ha sido capaz de ayudarnos. En los momentos más difíciles, tus mejores amigos te dan espalda. En los momentos más difíciles, aún un esposo da la espalda a muchas mujeres. Comúnmente las mujeres, cuando ya no tienen la misma intensidad sexual, el hombre va y se busca otra más joven. No son fieles hasta el final. ¿Cuántos hombres, cuando los ve la familia, una mujer, aún hijos, escuche, aún hijos, cuando miran a un padre caer en decadencia moral, cuando lo ven sucumbir ante un vicio, hombres que han caído en el alcoholismo y los desprecian en su casa, su esposa los bota a la calle, hay padres que botan a sus hijos a la calle, hay hijos que rechazan a sus padres y les dice: viejo borracho, aquí no vengas, después que un padre dio la vida por ellos. Hay muchos tipos de esclavitud. Este esclavo posiblemente, no sabemos la manera en que cayó esclavo, pero el asunto es que cayó en esclavitud.
Y su familia no fue capaz de rescatarlo. Y cuando este hombre se ve en la posibilidad de salir de esa casa, de ese señor, de su amo, él decide no irse, porque nada bueno le espera allá afuera. Todo lo que tiene, lo tiene adentro de esa casa. Todo lo que tiene, lo tiene dentro de esa propiedad. Ahí está su anillo con su nombre. Ahí está su báculo, símbolo de la familia de la que él viene. Ahí están sus sandalias que lo autorizan a salir de ese territorio. Ahí acaba de recibir una herencia. Acaba de recibir vacas, ovejas, aceite, vino y quizás hasta un pedazo de tierra. Pero todo está dentro de la casa, dentro de la circunferencia de lo que representa la finca, la hacienda de su amo. Dice él: después de la puerta de esta propiedad, nada tengo que sea mío. Todo lo que hay, todo lo que tengo está aquí adentro. Esa es la actitud de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Entender que allá afuera, después de la puerta del reino de Dios, nada bueno hay. Todos te despreciaron, te desecharon, no vales nada. Tu familia te desechó, la sociedad te desechó, pero hay alguien que pagó el precio por ti para decirte que puedes tener una nueva familia, una nueva casa, un nuevo hogar y un nuevo nombre. ¿Por qué lo vamos a abandonar? ¿Por qué habríamos de ser traidores, traicioneros, de por sentirnos que ya hay sandalias en nuestros pies, que ya hay bendiciones de nuevo? ¿Por qué vamos a irnos? Si Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Es hermoso entender lo que es un siervo por amor. Qué característica más impresionante. Este siervo tenía una característica que después de la integridad, para mí es la más valiosa. Era la característica del amor. No bastaba con ser íntegro. Hay gente que dice: hermano, yo soy íntegro en todo. Hubo un hombre que subió al templo a orar, y Jesús contó la historia en Lucas 18, en el verso 9 hasta el verso 14. La parábola o la historia del fariseo y el publicano. Dice así. Dice así. Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lucas 18, 9. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un fariseo era un religioso, uno que creía que andaba bien delante de Dios, alguien que creía que era íntegro. Y un publicano nadie lo tenía como íntegro. Este era un perverso, ya lo estudiamos en la parte anterior. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí también a la par mía. Decía el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, estaba diciendo: Dios, soy un pecador, perdóname.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Note que este es la historia de dos tipos de hombres, que los vamos a traducir a la historia que tenemos. Dos tipos de siervos. Uno que creía que tenía el derecho de ser recibido porque él consideraba que era íntegro. Es el típico siervo que hacía las cosas como estaba ordenado, pero lo hacía con una doble intención. Quería llamar la atención, estaba haciéndolo para al final utilizar lo que hacía como un método para obligar a que fuera recibido en la casa de su amo. Era el típico siervo que a la hora de llegarle el tiempo de despedirlo, se paraba frente a la puerta y le decía, cuando veía venir a su amo con sus prendas y su carta de libertad, le decía: yo me puedo quedar. ¿Y eso por qué? Porque he sido íntegro. Nunca te he robado ni una vaca. Nunca te he robado ni una ovejita. Es más, me conformaba con la ración de comida que me daban y jamás exigí que me dieran más. Siempre estuve aquí cuando me llamaste. Qué terrible es cuando alguien cree en sí mismo que por haber cumplido las cosas, por haber cumplido las reglas, tenía el derecho de ser recibido. Esto es el peligro que muchos van a pasar. Están pasando y se van a encontrar con eso en el día final. Cuando lleguen ante Dios y le digan: Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. Tú mandaste que oráramos por los enfermos y yo oré por los enfermos. Señor, en tu nombre eché fuera demonios porque tú ordenaste. Nos mandaste a echar fuera demonios. Estaba en la palabra de Dios y yo lo hice. Tu palabra decía que había que hablar la palabra profética y yo profeticé, Señor. ¿Verdad que tengo derecho a entrar? Esa historia está en Mateo 7, 21, 22 y 23. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, qué extraño si este siervo estaba cumpliendo la voluntad. Estaba estipulado que hay que orar por los enfermos. Está estipulado que hay que orar por un endemoniado y echarle a los demonios afuera. Está estipulado que hay que anunciar el evangelio. Este es alguien que hizo milagros, oró, hizo milagros. Era alguien que se peleaba con el diablo. Era alguien que hablaba la palabra y no calificó. ¿Por qué? O sea, ¿Jesús es que se contradice o qué? Mírelo, Mateo 7. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor. Nótese que Jesús usa repetitivamente esa palabra. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué dos veces Señor? Porque era alguien que estaba exigiendo.
Aquí no es solo el hecho de reconocer su señorío, sino de obligarlo a escucharlo y a tomar en cuenta lo que va a decir. Señor, Señor. Era casi como un grito de obligación. Poneme atención. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que Jesús ordenó estas tres cosas? Él dice en San Marcos 16, a partir del 15 dice: id por todo el mundo, Marcos 16, 15, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les harán daños. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. En Lucas 10 dice lo siguiente, verso 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta expresión era autoridad para echar fuera demonios. Primera de Corintios 14, verso 1. Primera de Corintios 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿No es un mandato? ¿No es una autorización de Dios profetizar? Profetizar significa hablar la palabra de Dios. En Lucas 10 dice autoridad sobre demonios. Y en Marcos 16, 17 y 18, autoridad para sanar enfermos. ¿No son estas tres cosas las que hicieron los de Mateo 7, 21 al 23? Entonces ¿Dios se contradice? No. ¿Sabe cuál es el problema? Que estos hombres que aparece Jesús hablando de ellos en Mateo 7:21 son siervos, son servidores que entraron en el reino de Dios, pero hicieron las cosas por obligación, porque era un mandato, porque era una orden. Y se aprovecharon de los beneficios de lo que les estaba otorgando el amo. El amo les entregó a estos siervos ciertas responsabilidades que estaban obligados a cumplir, pero ellos se extralimitaron sus labores y le pusieron tanto énfasis a la orden de hacer aquello que se les olvidó una característica que no debe faltar en un siervo por amor. Supóngase que pasa esto, que lo leímos en la historia anterior, en el mensaje anterior, pero lo vamos a repetir. Lucas 12.
Mire qué bonito se está poniendo esto, hermanito. Lucas 12. Oh, Dios mío, si todo el pueblo de Dios entendiera esto. Lucas 12, verso 41, otra vez, o de nuevo. El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, Lucas 12, 41, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, o sea, cumpliendo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Detengámonos ahí. Un siervo al que luego que su amo le dice: te voy a dar una misión de confianza, te voy a entregar una responsabilidad. Esto representa los dones de Dios en nosotros, los hijos de Él. Como siervo de Dios, Dios nos otorga dones que son responsabilidades, hermanos. No son adornos para que usted y yo nos vayamos a una tarima, a un estrado, a un canal de televisión, a una plaza, a hacer un show para que la gente vea lo que tenemos. No, Señor. Son responsabilidades que Dios nos otorga para ver cómo las administramos. Los de Mateo 7 les dio dones: echar fuera demonios, sanar enfermos. La sanidad es uno de los dones que está en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 al verso 10. Ahí está el don de sanidades. Ahí está el don de profetizar. Ahí está el don de discernimiento de espíritus. En 1 Corintios 12. ¿Qué pasó con estos de Mateo 7:21? Con estos siervos que llegan: Señor, Señor, yo califico porque yo cumplí lo que tú ordenaste. ¿Se parecen al mayordomo infiel que se le entregó una responsabilidad y, viendo que su señor no estaba, abusó de la autoridad y comenzó a golpear a sus hermanos? Empezó a decirles: ¿no se han dado cuenta que yo soy el jefe? ¿No se han dado cuenta que a mí me pusieron al mando de ustedes? Así que sírvame, obedézcame. Y le decía seguramente a un criado: anda, tráeme el guaro vos. Y ahí tenía que ir, porque si no lo castigaba. Empezaron a obedecer las órdenes de ese siervo malo. Pero hubo, oh, qué lindo esto. ¿Por qué dice que comenzó a golpear a sus siervos? Porque hubieron muchos que no quisieron obedecer lo que estaba ordenando él, porque ya no estaba bajo la voluntad de su amo. Aquel que no obedecía, aquel que no hacía lo que él decía, entonces lo azotaba. Eso se parece mucho a muchas iglesias actuales, donde el líder impone, obliga y maltrata. A mí me ha sido dado el don, dicen ellos. A mí me otorgaron este gran privilegio, así que ustedes
sujétense. Abusaron de la autoridad. Pero cuando vino el Señor, posiblemente le dijo el siervo malo: Señor, aquí está tu hacienda, ahí están todos los criados, mira cuántos tengo en el bote, ahí ven, un montón de infieles te tengo encerrados, un montón de rebeldes que no quisieron obedecer. Y cuando llegó el amo y preguntó: ¿y ustedes qué hicieron malo? Le dijeron: es que él quería que tuviéramos a chupar con él. Las criadas le decían: es que a mí me encerró aquí porque quería que fuera a dormir con él. Y el otro dijo: no, a mí me encerró aquí porque quería que yo trabajara más de la cuenta y que te robara algo y se lo diera a él. Abusó de su autoridad. O sea, no actuó con amor con sus consiervos. Se le olvidó que él era un siervo que tenía una autoridad temporal. Un día tendremos que dar cuenta de nuestra autoridad. Entonces el fariseo creía que por haber cumplido, por haber hecho conforme a lo que estaba mandado, tenía derecho a exigir a ser recibido en el cielo. Y Jesús dijo: no fue así. Este hombre fue rechazado, dice. Representa a aquel siervo que, llegando a la puerta, cuando le toca el día de retirarse, dice: yo me tengo que quedar, a mí me tienes que ascender de posición, yo quiero quedarme en esta casa porque yo he sido íntegro, te he cuidado todo lo que me has puesto en mis manos. Nada te ha faltado mientras yo estaba a cargo. Y su amo comienza a ver: este hombre ha hecho esto solo porque es una obligación hacerla, pero jamás ha actuado con la característica más importante que debe tener un siervo: el amor. 1 Corintios 13 nos dice, 1 Corintios 13, recuérdense, en el 12 están los dones explicados, en el capítulo 12, pero luego en el 13 Pablo dice lo siguiente: si yo hablase, verso 1, 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, está hablando de un don, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Simplemente un instrumento que da un sonido. Oiga, aun si hablare lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un simple guitarrón. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué me sirve creerme espiritual y hablar lenguas humanas y angelicales? ¿De qué me sirve aparentar que tengo la fe para echar fuera los cánceres, el SIDA, la tuberculosis, para enderezar pies y manos, para sanar vista, para sanar sorderas, para resucitar muertos, pero no lo hago por amor, sino que lo hago porque quiero que la gente conozca cuán poderoso soy y cuánta autoridad me ha sido dada? No es la autoridad lo que aquí vale, sino el hacerlo por amor. La característica
característica secundaria o más importante después de la integridad, o mejor dicho, que es el complemento de la integridad, es el amor a su Señor. Pablo nos revela el mayor secreto de lo que es el servicio del reino. No se trata de tener dones, no se trata de ponerlos a funcionar solo por meramente cumplir, si no va acompañado del ingrediente del amor. Oiga bien, si repartiese, dice el verso 3, todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿No fue esto lo que dijo Zaqueo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿No fue esto lo que le dijo Jesús al joven rico de Mateo 19? Cuando el joven le dijo, todo lo he guardado, ¿qué me falta? Y le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces Jesús se contradijo. Le dijo a este joven que vendiera todo y lo diera a los pobres. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y era un mandato en la Biblia: amar al prójimo y compartir con el necesitado. ¿Por qué Pablo dice aquí que de qué sirve que dé todo mi dinero? Hay gente que dice, ese hombre se va a salvar porque ese hombre es empresario. Hay gente que dice, así como Bill Gates, el creador de los programas de Microsoft, de todos los software, de la empresa Microsoft, que es el que distribuye los software de las computadoras. El hombre más rico del mundo, junto con Carlos Slim, el de mexicano, y junto con algunos que otro jeque árabe. Este hombre ha regalado la mitad de su fortuna, más de 35,000 millones de dólares. Cualquiera diría, ese hombre se va a salvar, tiene el cielo ganado, porque ha hecho grandes obras de amor. No basta con entregar todo lo que tienes. Hay gente que dice, yo me voy a salvar porque yo en la iglesia yo he dado casas, he dado tierras, he dado carros, he entregado dinero hasta ya no poder, he sido bueno en la obra de Dios. Pero posiblemente se pierda si no lo hizo por amor. Tiene que ser motivado en el amor lo que hacemos, si queremos que sea bien tomado por el Señor o por el amo. Cuando el siervo que estaba en la casa, en esa propiedad, iba corriendo cuando miraba una oveja perdida o quebrada o metida en un hueco de un barranco, no bastaba ir a recogerla por obligación, porque era una orden del patrón, del jefe, del amo, sino que tenía que ser una actitud de amor. Cuando este hombre llegaba a buscar la oveja, posiblemente le metiera el gancho o una cuerda y la sacara de arrastra. ¿Qué iba a pasar con esa oveja? La iba a maltratar más de lo que estaba. Cuando Jesús contó la historia de las 100 ovejas, Lucas 15, verso 4 dice así, poderoso esto. Lucas 15, 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, este hombre es alguien que andaba con sus ovejas pastándolas, apacentándolas, y una se le desperdigó del grupo? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Este hombre había llegado a pastar, iba a pastar sus ovejas,
Y una ovejita se le extravió en el camino. Seguro se quedó comiendo donde no era. O algo le llamó la atención y ella se entretuvo. Y cuando llega al lugar donde tenían, en los desiertos hacían unos rediles, unos lugares para encerrar, porque el desierto era muy peligroso. Dice, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahora mire la actitud de este hombre. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este es un hombre que amaba a la oveja. No la fue a buscar por simplemente responsabilidad. No fue solo porque era un requisito buscarla. Señor, llegaba a la casa del amo: Señor, fíjate que se extravió una oveja, pero vieras qué sudada pegué. Fui y la busqué y la encontré. Y ahí está, mira, contalas. Pues si te falta una, no te la he robado. Ahí están completitas. Vení. No, tranquilo, no, vení, contalas. O sea, él estaba creyendo que porque le demostraba integridad, eso bastaba. No. Jesús dio la parábola y le puso unos detalles tan hermosos. Dice: va y la encuentra, y cuando la encuentra no la saca de arrastra, se la pone sobre su hombro. Era un acto de amor. Sobre su hombro. Y luego cuando la encuentra, la trae a su casa y hace fiesta. Wow. Amor. Esa es la característica principal de Dios. Amor. Leamos aquí mismo en Lucas 17. Unas 2 citas más y terminamos esto. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Está hablando Jesús esta parábola. ¿Quién de vosotros, teniendo un criado que ara en el campo o apacienta el ganado, cuando viene del campo luego le dices: ven, hijo, ven, siervo, y siéntate a la mesa? Cuando le dices siéntate a la mesa, no le está diciendo siéntate conmigo, sino que Jesús dice: ¿quién valora tanto un siervo como para decirle siéntate a la mesa que yo te voy a servir? Nadie. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Nadie le dice siéntate a la mesa y yo te sirvo, sino que Jesús dice y empieza a explicar. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús contesta a él mismo: pienso que no. Dice que ningún amo le debe de dar gracias a un siervo cuando el siervo hace lo que se le ha mandado hacer. Esto tiene un misterio profundo. Así también, verso 10: vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Jesús dijo que nadie debía pedir, exigir o esperar que le den las gracias por hacer lo que se le ordenó hacer. ¿De quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando de un siervo que hacía las cosas por obligación, pero no era un siervo por amor, porque no tenía la característica del amor. No hacía las cosas por amor. Un siervo por amor. El siervo por amor tiene unas características impresionantes que la miraremos en el próximo mensaje. El siervo por amor no tiene horario para despertarse ni horario para dormir. Pregúntele a este siervo a qué hora se levanta y yo no le podré contestar. Pregúntele a este siervo a qué hora se acuesta, no le podré contestar, porque no tengo horario para acostarme ni para levantarme. A la hora que sea, alguien me llama, me busca, ahí estoy pendiente. No tengo reglas definidas para hacer. ¿Por qué? Porque yo siempre busco hacer más de lo que se me ordena. No pongo peros cuando alguien me dice necesito que me lleve al hospital. No pongo peros cuando alguien me llama a medianoche para ir a orar, a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada. No le digo tranquilo, no me moleste que estoy durmiendo con la vieja ahorita. No, Señor, el siervo por amor no tiene horario de trabajo, no tiene salario definido. Es un hombre que está a tiempo completo y hace más de lo que se le está ordenado. Eso es un siervo por amor, no un esclavo por obligación. Pastores que son siervos por obligación ponen horario para llegar a la iglesia y horario para irse. A estas horas ya se hubiera ido, y yo aquí les predico hora y 30 minutos y todavía me hace falta tiempo. Y después de eso, si hay que ir a dejar gente. Aquí he sido chofer del bus durante mucho tiempo. En vez de estarles exigiendo dinero, a muchos veo cómo les puedo ayudar. Y si no les puedo ayudar, me duele en el corazón cuando no puedo. Jesús dijo que el siervo por obligación es aquel que va y hace lo que se le ordenó hacer. Y luego, como terminó la jornada que se le impuso, viene tranquilo para la casa y dice: el amo tiene que premiarme hasta sentarme a la mesa y servirme. Dice, más bien, no le dice su amo: ve, cíñete. La palabra ceñirse es un término que se usaba para decirle: lávame los pies. Era ceñirse una toalla para servir en todo al amo. Podía traer hambre y primero iba a la cocina a preparar la comida para su Señor. Hermanos, aquí a un verdadero hombre de Dios. Aquí he predicado con hambre, con sed, con dolor de cabeza, con dolores en los pies, con dolores en el estómago, con calenturas, con gripes. El verdadero siervo de Dios no tiene condiciones. Dice: cuando hayas hecho todo lo que se te ordenó hacer, di: siervo inútil soy. Y yo he escuchado en predicadores, hasta predicadores que yo amo mucho y respeto, dicen cuando están orando: Señor, aquí está este siervo inútil, úsalo. No, yo nunca jamás diría eso, porque yo no me considero un siervo inútil. Un siervo inútil es aquel que solo hace lo que se le ordena. Si le dice diezme, diezma. Si le dice ofrende, ofrenda. Si le dice cante, cante. Si le dice brinque, brincan. Y si le dice tírese de lomo, se tira de lomo. Y si le dice pastor, oíme vos vieja, vení a acostarte conmigo, que estás bien buena, también van. Por obligación. Le dice el pastor: oiga, mi hermano, ese carro suyo, métale la gente y vaya a dejarlo talado. Sí, pastor. No, usted no tiene que esperar que se lo ordenen, hágalo por amor. Usted no tiene que esperar que le griten que traiga los diezmos, porque si no es un ladrón y un infiel. No, hágalo por amor.
Usted no traiga una ofrenda esperando que le griten que hay que ofrendar. Usted hágalo por amor. Usted no tiene que servir en la iglesia en algo, limpiar, barrer, hacer cualquier cosa por obligación. Hágalo por amor, sin que se lo pidan. Conoce cuál es la voluntad de su Señor, hágala y haga más que eso. Por eso Jesús dijo: muchos me dirán, Señor, yo cumplí, eché fuera demonios, sané enfermos, profeticé, o sea, prediqué tu palabra. Y el Señor le dirá: nunca te conocí. Porque para conocerse con alguien hay que amarse. Mire, hermanos, esto es tan hermoso y tan lindo. Dijo Pablo: por eso puedo repartir todos mis bienes a los pobres. Todos. Y si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo dar mi cuerpo para ser quemado. ¿No dijo Jesús que debíamos de dar nuestra vida por Él? Pero la haces porque quieres llamar la atención o por amor a Jesús. Una característica que no debe de faltar en un siervo por amor es exactamente el amor. ¿Ama usted a Jesús? Entonces démosle gracias a Dios. Señor Dios, quiero que sepas. Es más, Señor, no debo decírtelo porque tú lo sabes todo. En una ocasión tú le dijiste a Pedro, porque te había negado: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ya te dije que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Pastorea mis ovejas. Señor, tú nunca le vas a entregar la responsabilidad de tu casa. No vas a entregarle tus tesoros más preciados a un siervo que tú no sabes que te ama. Señor, no basta con decir que somos íntegros. Yo quiero que tú sepas que te amo. Que no importa, Señor, lo duro que sea este camino. No queremos hacer las cosas solo por obligación. Señor, que nunca esté de pie frente a esta iglesia tuya por obligación, sino por amor. Que como esposo, Señor, no esté con mi familia por obligación, sino por amor. Como padre, Señor, que yo no vele por mis hijos por obligación, sino por amor. Y sobre todo como el pastor de la obra de Dios, que en mi corazón nunca falte el amor, que nunca abuse de la autoridad que me ha sido dada, que ame tu obra y que vaya más allá de lo que tú me mandas hacer, que esté dispuesto a dar mi vida por estas ovejas, porque son mis hermanos, que los ame con todo mi corazón,
Yo te lo prometo una vez más. Una vez más te prometo serte un siervo por amor. Muchas gracias, Jesús. Si usted que me ve en su hogar o está aquí presente, de pronto has hecho las cosas por llamar la atención, por figurar, has abusado de algún don que Dios te ha dado y nunca lo hiciste por amor, pídele perdón a Dios. Aprovecha este momento y dile: Señor, perdóname. A partir de hoy quiero hacer las cosas por amor. Este es tu día, esta es tu noche. No dejes ir esta oportunidad. Que Dios te bendiga. Amén. Saludos a sus hermanos.